Bienvenidos a Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer estas originales gallinitas. Son una labor súper sencilla de hacer, se hacen en un momento y además quedan muy especiales con el efecto envejecido que les vamos a dar. Si queréis que os enseñe a hacerlas, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer nuestra gallinita de tela necesitas preparar los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que combinen entre sí. Con ellas haremos el cuerpo, las alas y la cola. También necesitas una tela roja para la cresta y el pico. Para que quede bien puesta de pie, como la veis aquí, vamos a utilizar en la base un cartón. Y para que las alas y la cola queden con cuerpo, les voy a meter por dentro un poquito de guata. En la base también voy a utilizar para rematarla un trocito de fieltro al tono de la tela que haya elegido. Y dos botones van a decorar las alas. Necesito un marcador para pasar los patrones y pintura roja y marrón de un pincel para darle el aspecto antiguo a la gallinita. Con hilo rojo voy a coser la cresta, con las pistolas de silicona voy a sujetar las alas para hacerlo de una manera rápida y en el interior de la gallinita voy a meter guata o floca, según lo conozcáis. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Hacer esta gallinita, que tiene un resultado precioso, muy original por el envejecido, es súper rápido y vais a ver que se hace en un momento. Y la verdad que podemos aprovechar muchos retalitos de tela que tenemos. Lo primero que hay que hacer es imprimir los patrones, que los tenéis disponibles en nuestra página web. Os recuerdo que los patrones no tienen incluido el margen de costura. Entonces, una vez que los hayáis impreso, los tenéis que recortar y dibujarlos sobre las telas que vayamos a utilizar. Yo en mi caso voy a utilizar esta para lo que es el cuerpo y esta de lunares para las alas y la cola. Y la roja, evidentemente, para la cresta y el pico. Vamos a pasar el patrón con la ayuda de un marcador y os enseño el siguiente paso. Bueno, vamos a ir viendo ahora las características de cada una de las partes de nuestra gallinita. Este sería el cuerpo. Lo que he hecho ha sido encarar derecho contra derecho y luego he tomado el molde que había recortado y lo he marcado. Simplemente con la ayuda de un marcador que luego podamos borrar. Se pasa alrededor y ya está. Es importante que marquéis estas dos rayitas que lleva el patrón, porque es donde tenemos que colocar el piquito de nuestra gallinita. También es importante que el margen de costura que dejéis en la parte de abajo sea mayor que el que tenéis en el resto del cuerpo de la gallina. ¿Por qué? Porque aquí luego vamos a cerrar. Es por donde vamos a cerrar y necesitamos tener un poquito más por cómo lo vamos a hacer. Bueno, antes de coserlo, que lo que vamos a coser en realidad es todos los lados, menos la parte de abajo, de esta parte no cosemos nada, lo que tenemos que preparar es el pico de la gallinita. Si lo hacemos de la manera tradicional, que es coser dos triangulitos e intentar volverlo, no va a quedar bien, no va a quedar como veis este, que queda muy anguloso y con la esquinita muy sacada. Lo que vamos a hacer es muy sencillo, es cortar una tirita de tela roja, en este caso mide 7 centímetros por 2 y lo que tenéis que hacer es doblarla a la mitad. Una vez que la tengáis doblada a la mitad, vamos a marcarla un poco con la uña para que no se nos abra. Esto es la única dificultad que tienes, doblarla. Doblarla haciendo una V. Creo que más o menos veis la forma en la que está doblada. Doblamos un lado y ahora doblamos el otro. Lo tengo en esta posición, la V, y sobre este lado vuelvo a doblar. Y con esto he formado el pico. ¿Cómo lo tengo que colocar ahora? Primero, la parte que queda abierta hacia abajo, para que cuando yo vea la gallinita como esta desde arriba, se vea bien, queda abierto abajo. Y lo que tengo que hacer es colocarlo en esta parte exterior a la altura de la abertura que he hecho. Lo que voy a hacer para ayudarme, de momento me lo voy a sujetar con un alfiler para que no se me abra y hay que meterlo al revés, es decir, el pico va hacia afuera para que luego al coserlo y voltearlo quede en su posición correcta. Nos fijamos que está alineado, doblo un poquito la tela para ver que está bien. Y una vez que lo tenga, vuelvo a sujetarlo con un alfiler por aquí. Esta pieza ya la tendríamos lista para coserla. Las siguientes piezas que vamos a preparar son las alas.
Las alas he hecho exactamente igual, he colocado el derecho contra el derecho, he puesto el molde, lo he pasado con el marcador alrededor. Y entonces, antes de coserlas, vamos a poner por debajo un poquito de guata, porque quiero que queden con un cierto cuerpo. Lo sujeto con un alfiler y aquí también. Entonces, en este caso, para coserlas, vamos a coserlo completamente. Luego para voltearlo cortaremos, pero para coserlo lo vamos a hacer completamente, porque así va a quedar esta costura mucho más bonita y mejor terminada que si lo hacemos a mano. También ahora podemos preparar en esta misma guata lo que es la cola. La cola de nuevo pues igual, tomamos el molde, lo pintamos derecho contra derecho y sujetamos con un alfiler. En este caso hay que dejar, lo voy a marcar para que lo veáis y para que yo también cuando lo cosa no me equivoque, hay que dejar una abertura. La vamos a dejar en la parte de aquí, que es donde va sujeta la cola al cuerpo de la gallinita. Y el resto es exactamente igual que en las alas, va con un poquito de guata por debajo. La última pieza que nos queda por preparar sería la cresta. La cresta es esta pieza roja, la he marcado y de nuevo derecho contra derecho. Aquí ¿qué vamos a coser? Vamos a coser desde este punto hasta este punto. No merece la pena coser nada de la parte de aquí abajo porque es muy poquito y realmente nos da igual cerrar todo esto que cerrar 1 centímetro menos, porque es que menos no podemos dejar para poderlo voltear. Cosemos las piezas y continuamos. Mirad, ya he cosido todas las piezas. Fijaros que en la de la parte exterior la costura la he llevado hasta el borde de la parte de abajo. Ahora lo que tenemos que hacer es rebajar un poquito las costuras, lo suficiente para que luego cuando lo volteemos no nos quede muy abultado. Voy a quitar el alfiler que tenía el piquito por dentro y vamos a ir recortando. Cuando lleguemos a esta zona, en la gallinita, aquí, en esta zona que se mete hacia adentro, tenemos que dar unos pequeños piquetes, es decir, unos cortes casi hasta el borde de la costura. Con cuidado nunca de llegar hasta el final porque luego se nos puede romper. Pero cada centímetro, un poquito menos, un pequeño corte, ¿veis? Porque en esta zona luego nos va a venir muy bien para voltearlo y que quede correctamente. Esto es lo que tenemos que hacer en esta parte, ajustar bien todos los márgenes de costura. En las alas vamos a recortar y también vamos a quitar el exceso de guata, porque luego queda muy feo que quede excesivamente abultado. Para quitar el exceso de guata, simplemente doblamos la guata hacia nosotros, las telas hacia el otro lado y ponemos el dedo. De esta manera evitamos el cortarlo, la tela de abajo que es la que no tenemos que tocar. Y vamos retirando todo lo que nos sobra. Preparo las piezas y continuamos. Ya he retirado el exceso de guata y he ajustado un poco el ancho de la costura. También es importante que en las esquinas, en estos puntos, retiremos exceso de tela y afinemos, porque así cuando lo volteemos va a quedar más bonito. Lo hacemos en los dos picos de la cola de la gallinita y también lo vamos a hacer en los picos de las alas. Y también hacer el otro ala y en el cuerpo lo tenemos que hacer en el pico de la colita aquí, porque así al voltear nos va a quedar mucho mejor. Nos queda preparar la cresta. Para preparar la cresta de nuevo igual vamos a afinar la costura un poquito. Con dejar algo aproximadamente como medio centímetro va a ser suficiente. Vamos a ir cortando todo alrededor con este pequeño margen y vamos a tener que dar 2 piquetes. Ahora os voy a enseñar dónde. Fijaros que también en el caso de la cresta he llevado la costura hasta el final, hasta el borde. Los piquetes los tenemos que dar aquí y aquí. Un pequeño corte sin llegar a tocar la costura, de nuevo para que nos facilite el voltear la pieza. Vamos ahora a voltear las piezas. La que es más sencilla de voltear es el cuerpo de la gallina.
Mirad qué bien ha quedado el piquito, ha quedado chulísimo. Le sacamos todo el cuerpito y en especial la colita. Podemos ayudar de la punta del boli, de una tijera, de cualquier objeto punzante que tengáis. Ya tendríamos el cuerpo preparado. Vamos a voltear también la cola, que esto es sencillo porque hemos dejado una abertura preparada, aunque sea un poco pequeña, pero es lo suficiente para con paciencia voltearlo. Vamos poquito a poco. Hemos volteado y ahora vamos a sacarle bien la punta. ¿Veis? Ya tenemos la pieza que va a ser la colita de nuestra gallina. Para voltear el ala hemos dado la costura completa, no tenemos ningún sitio por donde hacerlo, entonces damos la vuelta, que dejamos la guata a un lado, el lado donde están las telas, y voy a separar una de las capas. Esta tela es un poquito más gorda y cuesta un poquito más, pero bueno, más que nada porque tengo que cortar y me quiero asegurarme, aquí estoy, de que solo cojo una de las capas. Ya estoy, lo separo y ya tengo una capa separada. Se nota perfectamente con los dedos. Bueno, pues cuando lo tengáis así, en esta parte, la parte que es más ancha, vamos a hacer un corte. Y por este corte es por el que vamos ahora, por aquí, a voltear el ala. No es muy grande, así que de nuevo nos toca tener un poquito de maña y de paciencia para voltearlo del ala. Haciéndolo así, lo que sucede es que nos queda esta costura muy bien hecha, sin ningún remate a mano, que al final siempre se nota un poquito. Y esta abertura no se va a ver porque va a ir cosida hacia el cuerpo de nuestra gallinita. Estas piezas, la colita y las alas, conviene que las demos un planchado con un poquito de vapor para quitarles este exceso de volumen que hay aquí, pero eso ya es al gusto de cada uno. La última pieza que nos queda por voltear es lo que va a ser la cresta. Ahora simplemente, de nuevo con un poquito de paciencia, lo volteamos. Este es más fácil porque la abertura es un poquito mayor. Ahora lo único que tenemos que hacer es sacarle toda la forma que tiene. Ahí estamos. Aquí estamos. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a rellenar de guata tanto la cresta como el cuerpito de la gallina. Para rellenar el cuerpo es muy fácil porque tenemos una abertura bastante amplia. Lo que os recomiendo es que empecéis rellenando la cabeza y, como suelo decir en este tipo de trabajo, es conveniente que quede bastante apretada, porque al final es lo que hace que las costuras queden muy estiraditas y se vea bien bonito nuestro trabajo. Vamos a irlo rellenando hasta que aproximadamente hayamos llegado a la línea que tenemos marcada aquí por dentro, que es por donde tenemos que cerrar la gallinita. Ya rellené bien el cuerpo, fijaros sobre todo en este punto de aquí, que la cabecita esté bastante apretadito. Una vez que lo tengáis relleno, lo que tenemos que tomar es el cartón y el molde de la base y pasarlo, porque con el cartón es con lo que vamos a cerrar la parte de abajo de nuestra gallina. Pasamos el molde y recortamos una pieza de cartón a esta medida. Ya he pasado el molde de la base a un cartón y ahora voy a meter el cartón dentro, porque es lo que me va a hacer de base. Esta es una forma de cerrar este tipo de trabajo muy sencilla, pero que queda muy bien porque le da mucha estabilidad. Entonces, si os fijáis al apretar, me queda más o menos a la altura de la raya que yo he marcado en base a cómo lo he rellenado. Bueno, pues ahora con una aguja que le he puesto hilo doble, vamos a pasarle todo alrededor un hilván.
Podemos hacerlo con la pieza de cartón puesta o sin poner. Quizás es más fácil con la pieza sin poner. Le pasamos todo alrededor un hilván de puntadas pequeñitas porque lo que vamos a hacer es fruncirlo. Con el hilván ya pasado todo alrededor, ahora ya sí, vuelvo a colocar la pieza que es la base en su posición. Lo sujeto un poquito y simplemente tiro. Como hemos dejado este 1,5 centímetros de margen de costura, pues nos es muy cómodo ahora para cerrarlo, por eso aquí había que dejar un poquito más. Vemos que está en su sitio, se coloca muy fácil y ahora simplemente voy a dar aquí un par de puntadas para asegurarme que no se suelta. Ahora mirad cómo queda la base, sujeta y queda súper estable al ser una superficie plana lo que hemos puesto debajo. Pero para rematarlo y de una manera sencilla, lo que tengo aquí es un poquito de fieltro al tono aproximado de la tela exterior. Con la ayuda del mismo molde lo voy a pasar alrededor y voy a recortar una pieza de este tamaño. Cuando la tenga recortada la voy a pegar con la silicona líquida. La pieza, una vez que la hayáis recortado, la fijáis en la parte de abajo de la gallinita con silicona caliente. Para poner la cresta, lo primero que tenéis que hacer es rellenarla de guata, igual que hemos rellenado el cuerpo. Entonces hay que doblar ahora hacia adentro, como 1 centímetro aproximadamente, que es el margen de costura que le habíamos dejado. Y lo que voy a hacer es cerrar la pieza. La voy a cerrar con puntada escondida. Para eso he enhebrado una aguja, ¿veis cómo la he dejado preparada? Una aguja con hilo rojo y le voy a dar unas puntadas todo a lo largo, lo suficiente para que no se abra. Una vez que la hayáis cosido y sin soltar el hilo, la vamos a coser en su posición, que sería aquí aproximadamente. Entonces, lo que vamos a fijaros que aquí está la costura y aquí la costura que yo acabo de cerrar. La doblo hacia mi lado izquierdo, me dejo el derecho para aquí y la voy a ir sujetando con unas puntadas. Despacito, tomo un poquito de la tela de arriba, de la roja, y un poquito de la tela amarilla y voy avanzando. Primero lo voy a hacer por un lado y después por el otro. Veis que prácticamente las puntadas no se notan, simplemente lo tengo así un poquito inclinado para poderlo hacer con facilidad. Y no hace falta. Ya he cosido la cresta. Veis que queda súper bonita. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle la cola. También lo que vamos a empezar a hacer es cerrar la abertura que habíamos dejado. Para eso voy a hacerlo con un hilo marrón. Esta abertura la vamos a cerrar con puntada escondida. Cerrarla donde os pida la tela, porque como no le hemos dado piquetes, es complicado si no hacerlo de otra manera. Vamos a doblar un poquito hacia adentro la tela y donde nos pida. No me preocupa mucho porque es lo que vamos a coser ahora al cuerpo de la gallinita y ya le vamos a dar nosotros la forma al sujetarla. Cerramos y continuamos. Para colocar la colita en su posición correcta, doblarla por la mitad y este punto, el que os salga aquí justo a la mitad, sería aquí, tenemos que alinearlo con la costura central que tiene en esta parte nuestra gallina. Vamos a colocarlo para que nos quede centrada. Sujetarlo con un alfiler y veis el efecto. Luego ya veis si la queréis un poco más hacia adelante, más hacia detrás, eso ya es el gusto de cada uno. Yo creo que aproximadamente con ponerla, aquí en este caso una chispita más para atrás, pues quedaría bien. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar a coserlo de nuevo, como hemos hecho en la cresta. Le vamos a dar primero las puntadas por delante y luego por detrás. Yo lo que voy a hacer también es ayudarme con otros alfileres para que no se me mueva.
Le pongo un alfiler en este lado y le voy a poner otro en este lado. Voy a ver que estén en el mismo sitio, que queden simétricos. Para coser voy a empezar aquí un poquito en el medio por comodidad, para no molestarme del alfiler. Doy una puntadita, voy avanzando por dentro y saco por fuera la puntita del hilo. El resto va por dentro de la gallina. ¿Veis cómo lo estoy haciendo? Se queda sujeto, pero no se van a ver las puntadas. Cuando hayáis llegado a este extremo, doblamos la tela hacia nosotros, la colita, y empezamos a sujetarla por el otro lado, de la misma manera. Veis que avanzo por dentro, saco una chispita por fuera nada más, para que no se vea el hilo. Ya he terminado de coser la colita. Veis que queda súper graciosa, queda arqueada y queda muy bonita. Ahora vamos a preparar las alas. Mirad, para las alas tenéis dos opciones. La primera sería colocarlas en su posición, es aproximadamente así, una a cada lado, y con la ayuda de una aguja lo suficientemente larga para que atraviese la gallina, sujetarla con sus respectivos botones. Esta opción es muy bonita y muy cómoda siempre y cuando tengáis esa aguja. Si no tenéis esa aguja o queréis ir más rápido, lo que vamos a usar es la pistola de silicona. Entonces, lo que primero hay que hacer es el botón, coserlo a la alita. Yo recomiendo que utilicéis algún color que haga contraste o que haga juego con las telas que hayáis elegido. Yo lo voy a coser con un hilo amarillo. He preparado las dos alitas con su botón cosido por detrás, que veis que está el corte. Entonces, ahora yo, para fijarlas, lo que voy a hacer es ayudarme de la pistola de silicona. Voy a darle en esta parte un pegotito y la voy a pegar, la alita, aproximadamente aquí. ¿Veis que queda esto separadito y fijado en esta posición? Y ahora me voy al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Un pegotito y la vamos a fijar. Pues si os la ponéis así, más o menos veis la altura para que quede simétrica en su posición también. Apretamos un poquito y ya tenemos la gallinita a punto de estar terminada. Ahora lo que nos queda es la parte más bonita y más original de este trabajo, que es envejecer la tela. Voy a poner un poquito de esta pintura marrón aquí en un papel de aluminio. Y ahora lo que voy a hacer es, con un pincelito limpio, cojo una cantidad mínima. Y en un trocito, por ejemplo aquí tengo de guata que no me vale, descargo todo lo que puedo el pincel para que manche muy poco. Y ahora ya, con el pincel preparado así, empiezo a manchar mi gallinita. Cojo una cantidad pequeña, descargo y voy a ir dándole estas sombras para que tenga este aspecto envejecido. Las sombras se las voy a dar en el borde de la cola y en las costuras, fundamentalmente. Muy importante eso, aseguraros de que el pincel nunca lleva demasiada cantidad de pintura, porque si no lo vais a manchar y va a quedar feo. ¿Veis? Es mejor darle muchas veces con muy poquita cantidad. Y vamos envejeciendo nuestra gallinita. Vamos a ir dando también aquí en la parte de arriba, donde empieza la cresta. Veis que va manchando un poquito la tela. Si en algún momento mancháis de más en una zona que queréis, no os habéis dado cuenta y el pincel está muy cargado, como es pintura acrílica, mientras no se seque, con agua va a salir. Con lo cual lo que tenéis que hacer es rápidamente ir a un grifo
y lavarlo. Y entonces se os va a quedar otra vez limpio para volver a empezar este proceso de ensuciarlo, porque en el fondo lo que estamos haciendo es como ensuciar nuestra gallinita. Mirad, ya he acabado de darle la pintura y os enseño exactamente dónde le he dado. En las costuras, aquí atrás, aquí y aquí delante, todo lo que es la parte de abajo, un poquito alrededor de las alas y un poquito aquí alrededor de la cola. También le he dado un poquito con pintura roja para hacerle el colorete. Y con eso terminamos nuestra gallinita. La verdad que es una labor súper fácil, muy entretenida y con un resultado precioso. Además, elijáis las telas que elijáis, es que quedan preciosas. Me parece que el toque de la pintura les da un aspecto muy original y muy bonito. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente tutorial.